Bueno, me presento para los que no me conocen, si llegaron aquí hace poquito a la iglesia. Yo soy Alexandra Wilson, esa es mi identidad secreta. Acá todos me conocen como Tana. Estoy encargada del área de niños de la iglesia y también de los grupos de encuentro. Y hoy les voy a hablar acerca de un tema que a mí me apasiona. Probablemente me han escuchado hablar de este tema antes, lo siento. Esto es conocido como el Domingo Naranja del año. Me invitan los veranos a predicar una vez y yo lo aprovecho para que podamos refrescar lo que es nuestra visión acerca de las generaciones más jóvenes, pero también el rol que tiene la iglesia en las generaciones más jóvenes. Así que vamos a entrar en este tema que llamé Familia más Comunidad. Venimos saliendo de Navidad, estuvimos hablando acerca del nacimiento de Jesús. Y ahí tenemos una pequeña línea de tiempo que nos habla acerca de todas estas cosas que estuvimos hablando hace poco y que probablemente tenemos frescas todavía en nuestra memoria. Jesús nació, a los 8 días fue circuncidado y recibió su nombre. A los 40 días fue dedicado en el templo. Algún tiempo después, no sabemos cuánto, recibió la visita de los sabios. Luego escaparon con su familia a Egipto. Carmen nos estuvo hablando de esto. Y luego regresaron a Jerusalén. Tenemos todo eso, estos registros en los evangelios de Lucas y de Mateo. Eso es lo que sabemos acerca de la primera infancia de Jesús. ¿Y después qué? Tenemos solo un relato de la infancia, preadolescencia de Jesús y después nos vamos al comienzo de su ministerio. Así que dije, bueno, estuvimos hablando acerca de su nacimiento, seguramente durante el año vamos a estar hablando acerca del ministerio de Jesús, pero aprovechemos este domingo para hablar acerca de este único relato que tenemos acerca de la infancia y también ¿por qué habrá sido que Lucas decidió poner este relato en su evangelio? Es el único que tiene un relato de Jesús niño. Así que vamos a primero leer la introducción a Lucas, porque Lucas escribe esto en la introducción de su evangelio. Dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Así parte Lucas. Lucas nos parte diciendo de que lo que él escribe, él está seguro que es verdad y lo está escribiendo para que Teófilo y para que seguramente muchas otras personas supieran acerca de esta verdad. Entonces, ¿qué sabemos de Lucas? Lucas era un doctor gentil, eso significa que no era judío. Le escribe a Teófilo, que seguramente era otro gentil, y dice haber investigado con esmero para dar seguridad de la veracidad. Entonces, como les dije, Lucas es el único que tiene un relato de Jesús niño. Nos dice que ha investigado y que lo que ha escrito es verdad. Y la verdad es que existen otros relatos acerca de Jesús niño, no en la Biblia, sino que en otros evangelios, como el Evangelio de Tomás, pero en realidad los que han estudiado estos han dicho que son más como mitos urbanos acerca de la infancia de Jesús. Tenemos un relato en que hace unas palomitas de barro y después las palomitas se convierten en palomas de verdad. Hay otro niño que se cae de un techo y Jesús lo revive, que esas son como las historias lindas. Después hay otras historias como que Jesús mata a personas, las transforma en cabras, cosas así como bien terribles. Así que más mitos urbanos que cosas verdaderas. Pero vamos acerca de este relato de Jesús, niño. Es un relato bastante cortito y debo reconocer que las veces que lo he leído cuando niña, yo decía, ¿cómo a Jesús se le ocurrió escaparse de sus papás? Yo soy hija mayor, siempre he sido muy responsable y encontraba que este Jesús era lo más irresponsable que hay. Y ahora leo este relato como mamá y digo, ¡ay, el cabro de pobre María! ¿Cierto? Entonces, dependiendo de
la etapa en la que estamos leemos este relato de distintas formas, pero vamos a descubrir hoy que este relato tiene mucho, mucho que entregarnos. Así que vamos a leerlo. Dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén al Festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «Pero, ¿por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió obediente a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Primera mirada, niño se pierde, mamá desesperada, lo encuentra, vámonos de vuelta a la casa, ¿qué hiciste? Pero vamos un poquito a explorar qué nos quiere decir este pasaje, porque hace poco estuve hablando con una amiga y me decía, ¿sabes qué? Cuando leemos la Biblia tenemos que también tener esta mirada como de la cultura judía, porque nos enriquece mucho lo que es la lectura de este pasaje. Así que vamos a ver un poquito. Primero se nos dice que cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua tiene sus orígenes en Éxodo, cuando se le dice al pueblo de Israel que deben matar un cordero porque se viene la última plaga contra los egipcios, para que esta plaga finalmente va a lograr que puedan salir de Egipto. Y se les manda a matar un corderito, a pintar las puertas de sus casas, y va a pasar el ángel de la muerte, mueren todos los primogénitos egipcios y ellos logran salir de Egipto. Y se les manda que repitan esto año tras año tras año por todas las generaciones. Por lo tanto, tenemos acá a esta familia, a María, a José y a Jesús, que están yendo a Jerusalén a celebrar esta Pascua. Ahora, es interesante observar en el texto de que culturalmente eran los hombres los que estaban obligados a ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta, pero no era esperado que las mujeres ni que los niños fueran. Es interesante. Por lo tanto, el hecho de que vayan José con María y con Jesús nos demuestra que ellos están profundamente comprometidos con honrar a Dios, pero también con mostrarle a su hijo las tradiciones del pueblo. También se nos dice que estuvieron ahí hasta el final de la fiesta. Dice, una vez terminada la celebración. ¿Saben qué? Generalmente las familias, como tenían que viajar mucho y era muy caro, iban, celebraban la Pascua, que era la primera noche, y al día siguiente se iban de vuelta a sus casas. Pero acá nos dice que ellos se quedaron por toda la fiesta. Venía la Pascua y después venía una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Ellos se quedaron toda esa semana en Jerusalén. Por lo tanto, nuevamente nos demuestra su compromiso como familia para honrar las tradiciones. Ahora vamos a este hecho de el Jesús con 12 años. Puede ser que para nosotros 12 años no tenga ninguna relevancia. ¿Hay aquí algún niño o niña que tenga 12 años?
Ninguno. Se quedaron todos en la casa hoy día. Aquí, uno. ¿Se pueden imaginar que se les quede? Bueno, hay una significancia para esto de que Jesús haya tenido 12 años en el relato. A los 13 años, en la cultura judía, el niño se convertía en un bar mitzvah. Hoy conocemos el bar mitzvah como una fiesta, pero bar mitzvah significa hijo de los mandamientos. Por lo tanto, a los 13 años, el niño judío pasaba a ser un adulto judío. ¿Y qué se esperaba de ellos? Uno, que cumplieran los mandamientos. Ya no valía el soy muy chiquitito, a los 13 años eres un adulto, por lo tanto, debes cumplir con los mandamientos. Dejan de estar también bajo la autoridad de sus padres, o sea, son adultos. Y como se viene este rito para Jesús, el convertirse en un bar mitzvah, podemos suponer de que sus padres, y especialmente José, habían estado trabajando con él durante todo este año, repasando seguramente las leyes, repasando la Torá, para que estuviera preparado, para que cuando cumpliera los 13, pudiera convertirse en este bar mitzvah. Bien, sigamos con el relato. Se nos dice que se van de Jerusalén, que están en este grupo, en esta caravana, que están viajando y que de repente en la noche se dan cuenta de que Jesús no está con ellos. Mi primer pensamiento, malos papás. ¿Cómo no estuvieron ahí viendo que Jesús estaba cerquito de ellos? ¿Cómo no estuvieron diciendo Jesús, quédate por aquí, no te relajes mucho, ¿cierto? Pero en realidad, investigando un poquito, esto de viajes en caravanas era muy común y las caravanas iban de la siguiente forma. Bien adelante iban los niños, al medio iban las mujeres y al final iban los hombres. Y el objetivo de esto era porque los niños caminan más lentito, entonces si los dejaban al final, los niños se podían ir quedando atrás. Pero si iban adelante, podíamos ir como los hombres ahí sosteniendo el final de la caravana, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Entonces esto nos explica dos cosas. Uno, era entendible que Jesús no estuviera con sus papás dentro de la caravana. Y lo otro es que probablemente María y José estaban viajando por separado. María estaba en la mitad de la caravana y José estaba atrás en la caravana. Entonces seguramente llegaron en la noche y la María le dice, José, ¿así que Jesús estaba contigo? Y José le dice, oye María, ¿Jesús estaba contigo? Y ahí quizá es cuando se dan cuenta de que no estaba con ninguno de ellos. Y viajaban en estas caravanas, uno por un tema de seguridad, porque había muchos ladrones en esos caminos, por un tema de compañía, y además así repartían los gastos de lo que significaba viajar, y por un tema de comunidad, de estar juntos y de poder compartir. Se nos dice que no encontraron a Jesús, así que regresaron a Jerusalén y lo encontraron después de 3 días. Ahora, también 3 días puede sonar como mucho, ¿cierto? ¿Cómo se demoraron 3 días en encontrar a Jesús? Pero tenemos que entender que el primer día fue el día que viajaron hacia Nazaret. En la noche se dan cuenta, no pueden viajar en la noche. Al siguiente día vuelven a Jerusalén, seguramente llegan en la noche a Jerusalén, y es el tercer día cuando lo buscan en Jerusalén y lo encuentran. Así que no juzguemos tanto a María y José, eran buenos papás. Bien, y se nos dice que encuentran por fin a Jesús en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ahora, no entendamos que Jesús estaba dando como una clase maestra y por eso estaba sentado en medio de los maestros. No les estaba enseñando, no les estaba diciendo como ustedes están mal en esto porque esto es así, sino que este era un método de enseñanza común en las sinagogas, donde se sentaban los aprendices al medio y los maestros alrededor, y el método de enseñanza era con preguntas y respuestas. ¿Ya? Entonces probablemente tenemos aquí un Jesús con preguntas, quiere saber más, y los maestros y él están teniendo un diálogo de preguntas y respuestas, ida y vuelta. Por lo tanto, si lo pensamos así, podemos ver a un Jesús que es curioso, que es aprendiz, que quiere aprender,
y que es humilde, porque aunque es niño, también es Dios. Y tenemos a estos maestros que nos dice que estaban asombrados, pero a la vez tienen una actitud de acogida hacia Jesús. Le tienen que haber dicho, venga para acá, venga, vamos a conversar. Y luego tenemos a María. No sé cómo se imaginan ustedes la pregunta de María cuando llega donde Jesús y le dice esto. Yo a veces me la he imaginado como súper angelical, así como, ay, ¿por qué nos hiciste esto? Ya vamos. Pero en realidad nos dice que ella estaba desesperada, estaba angustiada. No sé si alguna vez a ustedes se les ha perdido un hijo. A mí sí. Mi hijo Jack, que está aquí, el año pasado se me perdió 2 veces. Se fue a donde no tenía que irse y la verdad es que la búsqueda fue horrible. El no saber dónde está tu hijo es lo más angustiante que hay. Tanto que ahora va con un AirTag en su mochila para que en todo momento sepamos dónde está este angelito, que ustedes lo vieron cantar acá con su voz tan angelical y tan inocente. Bueno, se nos perdió y tenía 12 años, así que ahí mi Jesús perdido por los prados. Gracias a Dios lo encontramos las 2 veces. Pero ¿saben cuál fue mi reacción al encontrarlo? Primero me puse a llorar, después lo reté y después lo abracé. Y me imagino a María haciendo lo mismo, desesperada, seguramente llegó llorando, reta a Jesús, ¿por qué no hiciste esto? Y después quizás lo abrazó. No nos dice eso el texto. Y tenemos esta respuesta de Jesús hacia sus papás que les dice, no, ya les respondió porque me estaban buscando, ¿cierto? Me salté esta parte. La respuesta de Jesús cuando le responde a sus papás, no sé qué ustedes, pero yo la encuentro súper rara. Como, ¿por qué tuvieron que buscarme? Yo no sé si me hubiera tomado esa respuesta con tanta calma. Ahí dice que María y José no le entendieron nada a lo que quería decir. Pero la respuesta de Jesús nos demuestra un profundo entendimiento de su identidad y de su misión a los 12 años. Podemos saber que a los 12 años Jesús ya sabía quién era. Tremendo. Y después se nos dice de que volvieron a Nazaret y que Jesús vivió en obediencia a sus papás y que creció en sabiduría, en estatura, en favor de Dios y de la gente. Por lo tanto, podemos saber que era un hijo obediente, estaba honrando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, y que Jesús tiene un crecimiento espiritual, físico, intelectual y social. O sea, Jesús cuando vino fue tan humano como divino. Necesitó crecer, necesitó tener relaciones, necesitó crecer en sabiduría. No sabía todo, tuvo que crecer en sabiduría y para eso necesitó a otras personas. Hay un montón de temas en este relato, algunos de los cuales podrían ser dónde encontrar a Jesús, si se te perdió Jesús, la humanidad y la divinidad de Jesús, la identidad de Jesús, mitos y verdades acerca de la infancia de Jesús, Jesús y la Pascua, porque acá hay un simbolismo tremendo de lo que significa Jesús en el templo a los 12 años y que después Él en Jerusalén iba a ser ese cordero que iba a ser sacrificado. Pero yo hoy me fui por lo que a mí me gusta, me apasiona, que es esto de familia más comunidad o lo que vamos a denominar el factor naranja. Así que el factor naranja, vamos a ir explicándolo, pero tiene que ver con el rol que cumple la familia y la comunidad o la iglesia en la vida espiritual de los niños, las niñas y los adolescentes. Probablemente nos han escuchado decir esto antes, pero se los repito. Los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos y de sus hijas.
Tú eres, como papá, mamá, la primera influencia, eres quien pasa más tiempo con tus hijos, eres una influencia permanente en sus vidas, estás desde el principio hasta avanzadas sus vidas, eres quien tiene más autoridad en sus vidas, pero no eres la única influencia que tus hijos necesitan. Tu familia actual nunca va a ser suficiente para tus hijos. Y duele eso. Duele saber de que no voy a ser suficiente para mis hijos. Pero hay buenas noticias. Una de las cosas a la que los padres estamos llamados a hacer es a ampliar el círculo. Y eso significa incluir a otras personas en el círculo cercano de nuestros hijos para que esas personas puedan efectivamente suplir todo lo que nosotros no podamos. Entonces el factor naranja es que familia más comunidad podemos efectivamente influir a nuestros hijos de la manera en que queremos. El rol de la comunidad, el rol de ustedes, iglesia, es asociarse con los padres para hacer esas influencias que los niños, niñas y adolescentes necesitan aparte de su familia. Porque dos influencias combinadas tienen más potencial que solo dos influencias por separado. Así que vamos un poco a ver esto en lo que fue el relato que estuvimos leyendo hace poquito. Vamos a dar una mirada a la familia de Jesús. En primer lugar, vemos que es una familia que está comprometida con la formación espiritual de Jesús. A pesar de que a María y a José se les había dicho que iban a tener al Hijo de Dios, esta familia está comprometida con transmitirle las Escrituras a Jesús y con transmitirle las tradiciones judías de esos tiempos. Me imagino que José pasó tiempo con Jesús enseñándole las Escrituras, enseñándole la Torá. Decía que todos los años lo llevaban a Jerusalén para la Pascua. Están comprometidos con eso. También tienen incorporado estas tradiciones en su ritmo familiar. Su ritmo familiar incluye honrar las tradiciones. Y finalmente, en el final del texto, nos dice que Jesús vivió en obediencia a ellos. Por lo tanto, vemos una relación de amor y de respeto. Y después tenemos la comunidad en este relato, que se puede reflejar primeramente en este viaje en caravana, donde se nos refleja que María y José tenían una vida en comunidad. Se habían puesto de acuerdo con estos parientes y con estos vecinos. Oye, viajemos juntos, seguramente le va a hacer bien a nuestros niños ir con tus niños. Un poco lo que hacemos como papás cuando organizamos cosas entre otras familias. Pero también en este texto vemos a un Jesús preadolescente que se está dando cuenta que necesita de otras influencias, que quizás necesita cosas que sus papás no le pueden dar, quizás sus vecinos no le pueden dar, y busca esas influencias en los maestros del templo. Y los maestros del templo que estaban ahí ven la necesidad de Jesús, agarran su influencia y lo potencian. Lo podrían haber ignorado, era un niñito que andaba solo en el templo, le podrían haber dicho al guardia del templo, oye, este niño anda solo, anda a buscar a su mamá, pero lo invitaron. Dijeron, oye, este cabro seguramente quiere saber más, ven, siéntate con nosotros. Y empezaron ahí las preguntas y las respuestas. Algunos padres comienzan a pensar que son la única guía que sus hijos necesitarán. Y esto comienza cuando sus hijos son bebés. Luego se convierten en preescolares y en unos años más tarde descubrimos que tenemos adolescentes en la casa. Nos damos cuenta de que nuestros hijos necesitan algo más que solo nosotros. Es el proceso de crecimiento y el camino a la independencia y la edad adulta. Dios nos ha diseñado a todos para que necesitemos y nos conectemos con los demás. Esto es fundamental para la importancia, a medida de que se conviertan en una historia más grande. Los niños y las niñas necesitan más influencias que su papá y que su mamá, especialmente a partir
de la adolescencia. Porque dos influencias combinadas tienen más potencial que dos influencias por separado. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros como encuentro con Cristo? ¿Qué significa esto para ti como mamá, como papá, como abuelito, como abuelita o como persona que participa en nuestra comunidad? Para las familias, si tú eres papá o mamá de niños, niñas o adolescentes aquí en esta iglesia, primero te queremos recordar que tú eres el principal responsable de educar a tus hijos en la fe. Nadie puede hacer esa pega por ti, pero no tienes que hacerlo solo. Y acá está el llamado a ampliar tu círculo, a invitar a otras influencias a que llenen esos espacios que tú no puedes llenar. Esta cita de Reggie Joiner dice lo siguiente: en una cultura donde la comunidad no es automática y hay modelos a seguir limitados, los padres deben ser intencionales a la hora de encontrar líderes espirituales y mentores para sus hijos. Cada hijo e hija necesita a otros adultos en su vida que dirán cosas que reflejan lo que diría un padre. Una de las cosas más inteligentes que pueden hacer las mamás y los papás es participar de una iglesia donde puedan encontrar el tipo correcto de influencias adultas para sus hijos. No estoy diciendo que esta sea la iglesia perfecta, pero papás y mamás busquen esos espacios donde puedan encontrar las influencias que quieren para sus hijos y para sus hijas. Y acá algunas preguntas para reflexionar para nosotros los que somos papás y mamás de niños, niñas y adolescentes. ¿Hay adultos en la vida de tus hijos en los que tú confías para que les hablen y los acompañen? ¿Qué puedes hacer para comenzar o para mejorar en este aspecto? ¿Tienen acá en la iglesia identificados adultos que puedan acompañar a sus hijos y a sus hijas? Esta temporada de verano o de campamentos puede ser una oportunidad increíble para ti y para tu familia de comenzar a buscar o de intencionar esas relaciones. Darby nos estuvo contando acerca del campamento de adolescentes, se viene también un campamento de jóvenes. Hagan esa inversión, papás, de mandar a sus hijos para que puedan descubrir a estas relaciones, a estas influencias que pueden ser un aporte para sus vidas. Y ahora, comunidad de Encuentro con Cristo, todos ustedes son el amarillo de este factor naranja. Ustedes son las otras influencias que los papás andan buscando. Todos ustedes, no hay ninguno que se salve aquí. Antes apareció Pixelín ahí en la pantalla y cuando se despide Pixelín dice, piensa en naranjo. Y eso no es una frase solo para Megapixel. Megapixel ocupa esta polera naranja simplemente para recordar que queremos crear esa sociedad entre las familias y la comunidad. Así que cuando veas esa polera naranja, no solo pienses como esas pegas de Megapixel. O cuando vean a los líderes de los jóvenes, de los adultos, digan, esas pegas de ellos. Acá los quiero invitar a todos ustedes a pensar en naranja, en cómo pueden ser influencias para estos niños, niñas y adolescentes. Uno de los mayores valores de la iglesia es el potencial de brindar comunidad para los niños, niñas y jóvenes. Queremos que sepan que la iglesia es un lugar donde puedan estar seguros, un lugar donde puedan tener diálogo significativo con otro adulto de confianza y un lugar donde pueden hacer preguntas difíciles. Esa es la iglesia con la que soñamos, donde los niños se sientan seguros, donde los niños sepan que pueden tener diálogos con adultos y donde les puedan hacer preguntas difíciles, incluso preguntas que a nosotros como adultos no nos gusta que nos hagan. Hay un estudio que fue dirigido por Diana Garland
y en la que ella concluye que lo más significativo en el desarrollo de la fe de los adolescentes, más allá de asistir un domingo a la iglesia, más allá de asistir al grupo de jóvenes, más allá de asistir a la escuela dominical, es servir con otros adultos. Y acá tengo unas fotitos, perdón la autorreferencia, pero no quiero usar imágenes de otros niños, pero tenemos la bendición de pertenecer a una iglesia que busca invitar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a servir, y no solo a servir, sino que a servir junto a otros adultos. Estamos creando espacios donde ellos puedan hacerlo, y por lo tanto, si tú estás en un área de servicio y te tocó servir junto a un adolescente, en vez de mirarlo como un cacho, que a veces lo son, veámoslo como una oportunidad de oro para poder ser esa influencia y para poder influir, para poder profundizar su vida espiritual. Porque puede ser una de las cosas más importantes que ellos tengan. Más allá de ir al grupo de jóvenes, más allá de ir a Click, más allá de venir el domingo, el servir junto a un adulto puede ser crucial para su vida espiritual. Y papás, si todavía no se animan a dejar a sus hijos servir, vamos, tenemos espacios para ellos. Entonces, preguntas para ustedes como comunidad Encuentro con Cristo. ¿Ven realmente a los jóvenes de la iglesia? No me refiero con los ojos, pero ¿los ven con su corazón? ¿Estás abierto a compartir con ellos y conversar y responder preguntas tal como hicieron los maestros del templo? ¿Hay familias quizás aquí con las que te sientes más cercano y quizás podrías hacerte más presente en la vida de sus hijos y de sus hijas? O quizás cómo puedes servir junto a los más pequeños de nuestra iglesia. Y de nuevo, se nos viene la temporada de verano, se nos viene la temporada de campamentos. ¿Cómo puedes usar eso como una oportunidad para compartir con los más jóvenes? Especialmente los que van a ir al campamento familiar. No se queden solo ahí con su núcleo de amigos, vine con mi familia, así que me quedo con mi familia, o me junto con los más grandes porque son mucho más entretenidos. Quizás esta es una oportunidad para decir, oye, voy a pasar la tarde con este cabro chico, con esta cabra chica. Voy a darle la oportunidad, voy a conversar, voy a crear esos espacios donde podamos tener preguntas, donde podamos tener respuestas, donde podamos tener una relación. Porque los padres son la influencia más importante en la vida de sus hijos, pero los padres no son la única influencia que sus hijos necesitan. Para esto, los padres somos llamados a ampliar el círculo, pero como comunidad somos llamados a unirnos a esos padres y crear este factor naranja. Porque dos influencias combinadas tienen un mayor potencial para que estas influencias por separado. Los invito a orar. Señor, te queremos dar gracias por este relato de Jesús niño. Gracias por mostrarnos a este preadolescente maravilloso que era tan humano y tan divino a la vez. Te damos gracias por el ejemplo de José y de María, de criar a su hijo fielmente para que te conociera más a ti. Te queremos dar gracias por esa comunidad que lo rodeaba y que invertía en él. Y gracias también por esos maestros del templo que lo vieron, que lo acogieron y que también lo escucharon y le enseñaron. Ayúdanos a tomar estos ejemplos como familias y como comunidad para poder ver a los más jóvenes de nuestra comunidad, para poder invertir en ellos. Te pido por los papás y las mamás de esta iglesia para que podamos ser fieles en la misión que nos has dado de criar a nuestros hijos y nuestras hijas, pero también abre nuestros ojos para que podamos ampliar nuestros círculos. Y te pido por esta comunidad para que tenga un corazón abierto a acoger a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de acá,
para que podamos verlos, para que podamos conversar con ellos, para que podamos ser fuente de sabiduría para ellos cuando sea necesario, fuentes de amistad y a compañeros de servicio también, Señor. Te pedimos por lo que va a ser el campamento de adolescentes de esta semana. Te pedimos por cada uno de los servidores que va a estar ahí, por los jóvenes y los adultos que van a estar invirtiendo en los niños y en las niñas, por los que van a estar sirviendo en la cocina, en todos los detalles logísticos. Te pedimos que seas tú ahí moviéndote para que efectivamente familia y comunidad se puedan unir y podamos influir profundamente en la vida de esos chicos y chicas. Gracias, Señor, por ser fiel siempre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.